Cinéfilo. Este podcast es patrocinado por la Universidad Audiovisual de Venezuela y conducido por Andrés Azuaje, Sergio Andújar y Stephanie Tulsi. Bienvenidos a una segunda edición de Cinéfilo. El podcast que te sumergirá en el mundo audiovisual. En el capítulo 2 hablaremos de la televisión. Para introducirnos a este nuevo capítulo, les voy a preguntar a ustedes si hoy en día consumen televisión. Bueno, por mi parte, yo antes consumía muchos canales tipo de crímenes o películas que conseguía por ahí, pero un tiempo para acá me he interesado mucho más en otros contenidos fuera de la plataforma que pudiese decirse tradicional como es la televisión. Bueno, yo en lo personal, yo hoy en día no consumo tanta televisión como anteriormente, que sí lo hacía, pero digamos que mi familia de cierto modo sí consume televisión. Yo por mi parte sí sigo consumiendo televisión porque soy muy aficionado a los deportes, entonces me la vivo viendo Claro, me en la imagino. programación de fútbol, de básquet y todo eso, exacto. Pero ya por la parte de las películas las consumo por las plataformas de streaming. Porque si tengo ganas de ver una película, la veo cuando quiero, no cuando la dan en la programación de la televisión. Ok. Por otro lado, me investigué y conseguí unos datos donde dice que la televisión subió su consumo después del COVID. Bueno, sí, yo también vi unos estudios relacionados y nos hablaba que sí, de la cantidad de personas promedio, el primer día de cuarentena aumentó un 51%, que fue que sí, una locura. Si no me equivoco, creo que el día que subió ese porcentaje fue precisamente el día que anunciaron la presencia del coronavirus. Exacto. Por ejemplo, yo te tengo un dato que desde el 1 al 9 de marzo se registraron 165 inserciones en canales nacionales relacionados con la prevención del virus. Una locura, pues. Wow. Bueno, incluso creo que en la primera semana de cuarentena, el tiempo promedio de visión por día fue de 2 horas, obviamente superando la de la semana anterior. Sí, me imagino. Yo, por ejemplo, yo creo que hoy en día, después de las innovaciones y de todo esto del COVID-19, el mundo televidente ha estado como un poco más opacado. Puede que al principio de la cuarentena, como nadie sabía bien qué iba a pasar, todo el mundo acudió a la televisión porque era lo que todos teníamos. Pero gracias a diferentes plataformas digitales donde podemos consumir distintos tipos de contenido, las personas han estado como que cada quien se ha regado y ha dejado la televisión de un lado. Claro, claro, tienes razón. Incluso creo que esto también tiene que ver con lo que comentamos en la edición anterior con las plataformas de streaming. Por lo menos te hablo de un ejemplo que pasa en mi familia, por lo menos anteriormente mi mamá podía ver una telenovela en la televisión en la que veía un capítulo diario, por así decirlo, a una determinada hora. Digamos que Claro, en la cuarentena se vieron más presentes estas plataformas de streaming. ¿Y qué pasa? Anteriormente veías un capítulo por día, pero ahora con las plataformas de streaming puedes ver los capítulos que tú quieras. Si tú a quieres, la hora ves que 20 quieras. capítulos, exactamente. Puedes ver 20 capítulos en un día y bueno, no tienes ningún tipo de problema porque estás pagando tu plataforma. Claro, más que estar encerrados en casa, tienes tiempo para ver todo lo que se te pega la gana. Totalmente. Yo siento que ahora, gracias a esta pandemia y la cuarentena, las personas, más allá de su rutina diaria que tenían antes, que pasaban casi que más de su vida fuera en la calle y al llegar de sus casas venían todos cargados y simplemente se sentaban en la televisión en un tiempo estipulado, viendo un capítulo nada más que pasaban en toda una semana, y luego se acostaban a dormir. Y siento que ahora con tanto tiempo libre en sus casas, como dijo Sergio, las personas se han vuelto más selectivas al consumo audiovisual. Claro, claro, es lo que te gusta literalmente y ya. No tienes que estar esperando que en tu programa a la hora que lo tienen programado. Por otro lado, lo que más rating tuvo en esta época de COVID en la televisión fueron los canales de noticias, porque fueron los primeros informantes a todas las personas sobre lo que está pasando alrededor de la pandemia. Claro, pero también tenemos que mencionar que la mayoría de todos estos programas, al estar en vivo, pararon por un tiempo estipulado al principio del confinamiento.
pero luego con una buena producción supieron cómo arrancar nuevamente. Es verdad, precisamente de eso les quería hablar, muchachos, sobre la producción. Algo que también, digamos que en la televisión ha cambiado muchísimo. Por lo menos Claro, les pongo otro ejemplo. En el 2019 yo tuve la oportunidad de asistir a los premios Pepsi, en los que obviamente se trataba de un solo show, o un solo escenario, por así decirlo, y todos los premios se llevaban a Claro, una cabo sola en un noche. solo día. Exactamente. Bueno, hoy en día los premios Pepsi de este año 2021 fueron la semana pasada. No sé si los vieron, si no los vieron, les comento que los premios no fueron grabados en una sola locación, por así decirlo, ya que una parte fue acá en Caracas, la otra parte fue en Miami, entonces como que digamos que de cierto modo tuvieron ese punto favorable de que quizás artistas que no podían tener aquí en una sola edición aquí en Caracas, quizás grabaron su presentación desde otra parte del mundo y fue brutal porque hubo como que diversas presentaciones y como les comentaba, bueno, cada una grabada desde partes distintas, entonces la producción creo que esto también ha variado muchísimo. claro, es que me imagino que gracias a todo esto, como tú dices anteriormente, antes nosotros estábamos acostumbrados a ver en la televisión, por ejemplo, estos premios que eran en vivo. Ahora tienen toda una preproducción con materiales ya grabados y lo que hacen es que juntan todo y lo lanzan en una fecha estipulada, pero ya es todo planificado porque tienen que tener medidas de bioseguridad. Exacto. Tiene que ver con todo eso. Por entrar a gente de Miami para acá o la gente que está en Europa para acá debe ser muy complicado. Bueno, también otra cosa que les iba a decir era que gracias a esta pandemia, obviamente, como ya dijimos, las producciones fueron afectadas y repetían, digamos, un material de archivo o un material regrabado. Entonces, de cierto modo, en la televisión hay personas que también les gustó eso, ya que eh, transmitían películas viejas que de repente ya quizás personas se habían olvidado de ellas y fue bueno volver a verlas. Por lo menos en los programas de televisión hacían como una especie de archivos de, que fueron grabados anteriormente y que de cierto modo fue bueno como recordar a esas épocas pasadas, de manera de que los televidentes hoy en día sepan cómo era la televisión en ese momento. Sí, yo recuerdo que en la época de pandemia yo, por ejemplo, me acuerdo de ver muchos partidos de fútbol viejos de 1990, de 2005, lo que sea que estén dando, de partidos repetidos para que la gente los vea y vuelva a revivir los recuerdos. Claro, es que ahorita la televisión está tratando de hacer un portafolio con transmisiones viejas o películas viejas o novelas viejas, ya que están buscando como que ese material de relleno que hoy en día no podemos producir, o bueno, no se podía producir, porque estábamos en plena boca del COVID-19. Exacto. Bueno, yo creo que para ir concluyendo, podríamos también conversar un poco, digamos que hoy en día la cuarentena ya está un poco más flexible, por así decirlo, pero en principio, digamos que los primeros meses de cuarentena para muchas personas fueron terribles, incluso se vio muy presente la ansiedad y de cierto modo las personas bajaban esa presión o esa ansiedad, digamos, viendo televisión, distrayéndose, viendo películas, eh, de cierto modo, tampoco es que veían muchas noticias porque las noticias lo que hacían era preocupar más, de manera de que veían más casos de COVID y distintas cosas, pero sí se veía en la televisión e incluso, como ya lo sabemos, las plataformas de streaming también estuvieron bastante presentes en esta nueva época, por así decirlo. Sí, bueno, yo creo que ya también estamos un poco más preparados y, por ejemplo, todo el mundo de la televisión ya está un poco, la producción de la televisión ya está un poco más organizada y ya estamos pudiendo ver nuevos segmentos, de nuevo programas que se habían paralizado y muchas cosas más porque ya estamos volviendo otra vez a nuestras vidas cotidianas que con todo y eso que el COVID dejó una secuela estamos tratando de trabajar junto a él. Sí, yo por otro lado creo que esto del COVID trajo esto de las videoconferencias a la televisión y ya la gente se está acostumbrando a ver eso. Si quieres traer un invitado lo puedes ver simplemente por un Zoom y te lo traen al escenario. Eso también me parece súper importante. Por lo menos yo que hoy en día, en la actualidad, he visto una que otra entrevista en televisión, he visto que ya el personaje o el artista que se invite
ya no está presencialmente en el estudio, sino que a través de videollamada puede estar en, en una parte del mundo totalmente opuesta, pero puede estar presente en el estudio mediante una videollamada. Eso me parece también brutal. Es un punto favorable Claro, para la es televisión. muy Entonces se favorable, puede sí, hablar de una conexión entre el internet y la televisión. sí. Bueno, yo creo que para concluir, nosotros podemos hablar en este punto de nuestra carrera como televidentes, pero en un futuro podemos hablar como ya como productores o directores de televisión. Entonces yo creo que para nosotros sería favorable que dentro de algunos años ya esto del COVID haya pasado un poco, de manera que podamos trabajar de la mejor manera posible, obviamente de forma presencial y teniendo una buena producción, de manera de crear buen contenido para atraer público y que los televidentes vuelvan a la normalidad como siempre ha sido. Sí, también creo que todo esto, aparte de todo lo malo que trajo el COVID, también podemos sacar algo positivo y es que nos ayudó, por ejemplo, a tener un estudio aún más claro de lo que hoy en día se está consumiendo y entonces podemos saber qué vamos a poder hacer en un futuro. Y también el COVID nos trajo nuevas herramientas con las cuales vamos a poder realizar en un futuro televisión, video o lo que sea. Bueno, Bueno, muchachos, yo creo que ya tocamos todos los puntos relacionados a la televisión. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Cinéfilo. y recuerden siempre al filo del cine.